la salud espiritual de nuestros niños. Amén. La salud espiritual de nuestros niños. Gloria a Dios. Hermanos queridos, seguramente el aspecto más significativo de una persona, y que nosotros lo sabemos como cristianos y creyentes, es la salud espiritual. ¿Sí o no? ¿Lo sabe, hermano? ¿Es eso lo más significativo? Aún así, muchas veces pensamos que los aspectos como lo profesional, lo socioeconómico, lo físico, lo intelectual y otros son en la práctica más importantes. Como padres humanos, como padres terrestres, querido hermano, siempre vamos a tratar de darle a nuestros hijos lo que está más cerca de nosotros, lo que es más correcto, lo que es más concreto, lo que es más palpable, lo que es más práctico. Y es natural. ¿Por qué? Porque encontramos que estas cosas están más cerca de nosotros. Por ejemplo, tratamos de darle a nuestros hijos económicamente lo que nosotros no tuvimos. Lo que podemos tener, y si lo podemos comprar, se los damos, se los pasamos. ¿Por qué? Porque el dinero está más cerca de nosotros, más palpable, más manejable. Y no es que sea malo, se convierte en algo negativo cuando este aspecto socioeconómico llega a ser más importante que la vida de nuestros hijos. Ahora, si fuese así, estaríamos cerrando como padres completamente el blanco. Pues como padres no hemos comprendido que en cada dimensión o en cada aspecto, como lo que ya le he nombrado, lo físico, lo económico, lo profesional, en cada una de estas experiencias, la decisión de una persona, en este caso, la decisión que su hijo haga o que su hija haga, se centrará en cómo ellos estén en su condición moral y espiritual. Sus decisiones se centrarán en cómo ellos estén en la moral y cómo ellos experimenten a Dios. En otras palabras, las experiencias o las decisiones que tenga que hacer su hijo o su hija en cualquier etapa de su vida se centrará según la moral que tenga y según lo espiritual que sea. ¿Amén? Permíteme explicárselo aún más. Los sociólogos saben muy bien que en todos los países hay una correlación entre el nivel socioeconómico y la calidad de vida. Y como padres cristianos o no cristianos, lo sabemos, no lo hablamos, no lo comentamos, pero sí lo sabemos. Y no es nada extraño, pues sabemos que entre más dinero tengamos, mejor nivel de vida se tendrá y por la misma estaremos ofreciendo a nuestros hijos mejores oportunidades. Así lo vemos. Así se dirige el mundo y así muchas veces nos dirigimos nosotros. Ver el bienestar y los diferentes aspectos de la vida. Ahora, no quiero que se juzgue por esto, pues como padres cristianos también pensamos de esta manera. Y la pregunta es, ¿por qué pensamos así? Porque también, hermanos, nosotros estamos influenciados por el mundo y su manera de pensar. Mas no es toda la verdad, querido hermano. Los sociólogos también saben, y los investigadores han descubierto, que los que tienen menos ingresos o los que son más pobres experimentan mayor gozo y satisfacción en cantidades que son mucho mayores que las personas más prósperas. Y la pregunta es, ¿por qué sucede esto? Qué raro, ¿no? Debería ser todo lo contrario. Pero no es así. ¿Por qué sucede esto?
¿Por qué el que no tiene llega a ser más feliz que el que tiene? La respuesta de esto, hermano, es sencilla. Se trata sobre qué relación, escúchame bien, se trata sobre qué relación nuestra vida está basada. ¿Cuáles son las bases de nuestra vida? Los que menos tienen, por ejemplo, su vida no está basada en lo que tienen. No está basada en el dinero, sino está basada en aprovechar cada momento. En lo poco que pueden tener, en eso se alegran, en eso hacen fiesta y en eso dan su alegría. Donde relación, y para nosotros, hermanos, como cristianos, ¿qué es lo que hacemos? La relación de ellos está basada en algo mucho más superior que el dinero. Y para nosotros los cristianos, nuestra base debería ser la relación con Dios. Mas esta funciona, hermano, siempre y cuando esta relación con Dios no sea más importante que la comodidad o los logros personales. Amén. Se hizo un estudio en Estados Unidos, en diferentes iglesias evangélicas, y preguntaron aproximadamente lo mismo en todas las iglesias. Y todas concordaron más o menos con las mismas respuestas. Y una de ellas era si a ellos les parecía más importante el Señor que otro tipo de cosas, como lo profesional, como lo económico. Y todos, afortunadamente, habían dicho que sí, que el Señor para ellos era lo más importante. Es como hoy día yo les preguntara a cada uno de ustedes qué es lo más importante en su vida. Seguramente todos aquí me darían el Señor, se pararían y dirían gloria a Dios. Seguramente lo harían. Pero lo más curioso, hermano, que cuando estas preguntas empezaron a ingresar en cómo ellos empezaron a ver cómo el hogar estaba, de qué manera ellos se conducían en el hogar, de qué manera ellos criaban a sus hijos, de qué manera ellos podían mantener a su hijo firme en las cosas del Señor, el porciento empezó a bajar hasta el mínimo. Interesante. Pienso que para nosotros sería algo muy similar. La última vez que yo estuve en Chile, me invitaron a una iglesia en Limache. Y me acuerdo de que yo fui bien pinteado, ¿no? Con un buen terno, con mi buen estudio, con mi buena Biblia. Y había que caminar bastante después del bus y estaba como en un cerrito y había una casa grande, ¿no? Donde era una casa, parece de todo, porque salían, entraban. Y bajo de esa casa estaba la iglesia. Y después bajamos en la iglesia. Una iglesia con mucha gente humilde, que incluso había partes que todavía quedaba mucho que hacer en el suelo. Pero los hermanos eran hermanos muy alegres. Y cuando llegué a esa iglesia, todos me empezaron a saludar. Y yo sentí inmediatamente en mi espíritu que ellos me saludaban con un amor no fingido. No porque tenían que saludar, era algo neto de ellos. Amén. Empezó la reunión, alabamos todo a Dios, se empezó a sentir la presencia de Dios fuerte, hermano. Y cuando me llamaron adelante para predicar, miré mis apuntes en la Biblia y en mi cuaderno y me pregunté, ¿y qué les voy a predicar? ¿Por qué me pregunté eso? No porque la palabra era mala, hermano. Era buena la palabra que llevaba. Pero lo que experimenté allí, a través de esa alabanza, a través de esos hermanos, todo el resto, lo que uno podía hacer en el nombre del Señor, carecía de sentido. Entonces en ese momento tomé mi apunte, los cerré,
le di los saludos de nuestra iglesia y los animé, les di una palabra y los animé a que siguieran adelante. Lo más que me impresionó, hermano, de esta iglesia era que todos, pero todos, cuando alababan, alababan a Dios. Todos, me di cuenta algo y me quedé con la boca abierta y me impresionó mucho. Que todos alababan y se regocijaban en Dios. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, toda la familia, todo el núcleo familiar tenían un solo espíritu, una adoración, muchos miembros, pero un solo espíritu estaban alabando todos. Y eso fue tan fuerte, hermano, que me sacudió por dentro, que no me dio ganas de abrir mis apuntes. Porque el pobre no eran ellos, era yo. El pobre de espíritu no eran ellos, era yo. ¿Qué les podía predicar? No les podía predicar de la teoría, de una teología, siendo que solamente en el espíritu lo tenían todo. ¿Qué les podía hacer yo? Eso pasó en Limache. Y hoy día yo me pregunto, qué lindo sería que todo el núcleo familiar nos concentramos tan fuerte en el Señor que todos, niños, adolescentes, jóvenes, adoráramos al Señor. Mira, hermano, le voy a dar un ejemplo. Un paralítico que tiene un accidente tendrá por seguro dos maneras de pensar. O a uno culpará a Dios por haber quedado paralítico, o también agradecerá a Dios por haber quedado con vida. ¿Amén? Escúcheme bien esto. La manera, hermano, o la forma que tenemos de ver a Dios, o la manera o la forma que nos relacionamos con Dios en las diferentes prácticas y lo que logremos hacer en la vida, determina cómo nosotros jugamos más tarde las cartas que recibimos. Se lo voy a explicar. Cómo nosotros jugamos las experiencias que recibimos. En otras palabras, hermano, como tú como padre, comprendas las cosas de Dios, esto determinará cómo vas a reaccionar en las diferentes experiencias y etapas de tu vida. Primeramente como persona individual y después como padre. Amén. De la forma o de la manera que tenemos nosotros, cada uno, de ver a Dios, de esta misma manera reaccionaremos y solucionaremos lo que la vida nos traiga. De la manera que tenemos de ver a Dios, hermano, será esa manera entonces que criaremos a nuestros hijos más tarde como padres. ¿Cómo hoy día te relacionas con Dios? Porque de esa misma forma que hoy día te relacionas con Dios, de esa misma forma vas a criar a tus hijos. Amén. Me doy a entender, ¿no? De esta misma forma funciona también con los niños, querido hermano. Mire, podemos luchar, pelear por darle a los pequeños todas las ventajas que el mundo nos ofrece. Motivarlos a que saquen el mayor provecho y las oportunidades de los recursos disponibles de esta sociedad o de los recursos que usted mismo tenga como padre y ofrecerle lo que sea. Y esto no es malo, hermano, pero, óigame bien, pero si el niño no considera su vida espiritual como una prioridad y se desarrolla no comprendiendo esto, entonces ese niño perderá el significado y el propósito de su vida. Y aún más, perderá el gozo de su salvación.
le puede dar de todo. Pero si no le da lo primordial, si no le da lo esencial, entonces ese niño perderá el propósito de su vida. Lo perderá todo. ¿Amén? ¿Quiere cambiar la pila? Claro. Aleluya. Hermanos, tenemos que considerar que todas nuestras decisiones, sea cual sea, tiene una base espiritual. Todas. Ahora, usted no puede separar lo económico de lo espiritual. Tampoco puede separar lo físico de lo espiritual. Tampoco puede separar lo intelectual de lo espiritual. Porque toda decisión que uno toma es ya una decisión espiritual. ¿Por qué? Porque su decisión y mi decisión se resume en lo que cada uno de nosotros creemos que es correcto e incorrecto. ¿Amén? Y esto nos llama a nosotros a conciencia, a saber entonces cuál es nuestra verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cuál es tu verdad hoy día que estás viviendo en el Señor? Porque según esa verdad es como vas a conducir más tarde a tus hijos. Según lo que vive en el Señor es como tú vas a conducir a tus hijos. Según la verdad que tienes hoy, es esa verdad que tú vas a traspasar a tus hijos. ¿Bajo qué verdad usted está viviendo? Si a los niños no se les muestra, hermano, las consecuencias morales o espirituales de sus decisiones, los cuales son los padres los únicos que pueden hacerlo, fácilmente entonces ellos, sus hijos, lo pasarán por alto. Lo cual tiene normalmente consecuencias infortunadas y muchas veces hasta imprevistas. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo para que me comprenda mejor. Si vamos al aspecto físico, el solo hecho de que usted bendiga los alimentos, ¿no? Lo hacemos con los niños como una costumbre. Algunos cantan, otros oran. Gloria a Dios por eso, ¿no? Y lo hacemos como algo ya automatizado. Cuando nosotros les enseñamos la bendición de los alimentos, se convierte como una actividad completamente automática en el día de hoy. Los niños crecen y toman esto después normalmente como algo vergonzoso hacerlo delante de sus amigos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Los niños se hacen grandes, se hacen adolescentes, se hacen jóvenes, van a la escuela, van al gimnasio. Y no lo hacen porque para ellos es algo vergonzoso hacerlo. ¿Por qué sucede esto, hermanos? Porque le enseñamos solamente una costumbre, pero no le enseñamos la implicancia espiritual que esto tiene. Por ejemplo, no le enseñamos que bendecir a los alimentos es la bendición para que tengamos buena salud y también el paro de muchas enfermedades. Porque si le enseñamos la implicancia de esto, entonces el niño no tendría de qué avergonzarse porque sabría que es algo bueno para él. ¿Amén? Cuando no se le enseña, hermano, a estos niños la implicancia espiritual, en este caso de nuestro físico, entonces ese niño se avergonzará de la bendición de los alimentos, podrá estar incluso hasta propenso de la obesidad, como ya le da el ejemplo, porque para él es esto algo normal, es algo que sucede y no le importará comer más de lo debido. Porque les enseñamos una costumbre, pero no le hemos enseñado lo que implica. ¿Amén? Porque nunca se le enseñó que nuestras decisiones tienen que tener una base espiritual. La Biblia nos habla, hermano, que daremos cuenta de cada decisión que nosotros hagamos o tomemos. En Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud, tome placer en tu corazón en los días de tu adolescencia
y anda en los caminos de tu corazón y en vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. En Romanos 4:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. A lo mejor me puede decir usted, hermano, que estoy espiritualizando todo. Más en esta sociedad en que vivimos, por poca que sea nuestra decisión, por más pequeña que sea, debería tener un filtro espiritual. Cada uno de nosotros ya tenemos un propósito que es amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza y al prójimo como uno mismo. Entonces deberíamos siempre evaluar nuestras decisiones para que no nos saltemos tampoco su propósito. Entonces la pregunta es, ¿cómo nosotros como padres, ustedes y yo, cómo nosotros como padres podemos enseñar esto a nuestros hijos? ¿De qué manera como padres hacemos que el niño pueda entender esta verdad? Que todo pasa por lo espiritual. No importa qué rango sea, si es físico, si es económico, si es intelectual, si es profesional. Todo pasa por un rango intelectual. ¿Cómo usted, padre, puede hacer para que su hijo entienda esto? Hermanos y padres o amigos que puedan estar aquí. Con palabras, no. Porque a un niño es muy difícil explicarle esto porque es muy complejo. Amén. Pero usted tiene la capacidad. Y Dios a usted como padre le ha dado la capacidad de poder llegar a su hijo. De poder llegar a su hija. Usted, padre, tienen que entender que durante los años de formación del niño, ellos desarrollan sus perspectivas y pautas para tomar decisiones. En Mateo 18 nos sugiere que si nosotros como padres y consejeros perdemos el interés y nuestra sensibilidad de formadores para criar a nuestros hijos, entonces estaríamos fallando a uno de los deberes más importantes que Dios nos entregó como padres. En Mateo 18:6 dice, a cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera colgarse una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. La pregunta, ¿qué está haciendo usted con su pequeño? ¿De qué manera lo está criando? Mire, hermano, le voy a mostrar algo ahora muy interesante. Hice una encuesta, usted no lo sabe. Hice una encuesta aquí en la iglesia. Y le pregunté a los niños que tenían entre los 7 y los 15 años. Le hice varias preguntas para ver cómo está el nivel espiritual de nuestra iglesia en el hogar. En el hogar. Amén. Así que ahora le voy a mostrar el resultado de esta. ¿Está preparado? Amén. La primera pregunta que hice es que si ellos se consideraban cristianos, lo cual de un 100% que les pregunté, su respuesta ha sido un 100% que sí se consideran cristianos. Interesante, ¿eh? Amén. Gloria a Dios. Aplausos a los papás. Aplausos. Amén. También les pregunté de este 100% que se consideran cristianos, si ellos se identificaban con Cristo a través de orar o de leer la palabra de Dios o de ir a los cultos o de hacer algo especial, si ellos realmente se encontraban identificados con Cristo. Le pregunté eso y la respuesta de ese 100% fue de un 30%. O sea que el 70% saben que son cristianos. O el 100% saben que soy cristiano, pero solamente el 30% se comprometen con Cristo. El resto 70% están por estar.
También les pregunté, ¿cuántos tenían reuniones familiares? De un 100% que les pregunté, solo un 14% tiene reuniones familiares. O sea, si le he preguntado a 30 niños, a 30 familias, solamente 4 familias tienen reuniones familiares. Y este 14% es dedicado una vez al mes. El 8% una vez a la semana y el 0% 2 veces a la semana. También les pregunté, hermanos, si ellos tenían actividades fuera de la iglesia, deportes, entrenamiento de música, etc. Y del 100%, el 42% tiene actividades fuera de la iglesia. También pregunté de este 42% que tiene actividades fuera de la iglesia, le pregunté si su madre o su padre estaba interesado o estaba involucrado o había interés en la actividad que ellos hacían. De ese 42%, solamente me dijeron que el 6% veían que sus padres estaban interesados en lo que hacían. También les pregunté a cuánto les gustaría tener reuniones familiares. De un 100%, el 100% les gustaría tener reuniones familiares. Y aquí yo veo la gran necesidad. No hemos comprendido, perdón hermano, no hemos comprendido la falta que tiene su hijo. No hemos comprendido la falta que sus hijos tienen. Lo hemos dejado nomás. Con esta pequeña encuesta, hermano, también le pregunté a los adolescentes que yo tengo si bíblicamente sus padres le han enseñado sobre la sexualidad. Del 100% de los preguntados, el 100% confirmó que los padres no le han enseñado sobre la sexualidad. Y lo que saben incluso es porque se lo aprendieron en la escuela o por sus amigos. Con esta pequeña encuesta, hermano, me doy cuenta que nuestros hijos lo tenemos pisando la cuerda floja. Lo tenemos en la punta del edificio. Y tenemos niños que crecen en religión, pero no en espíritu. Para que los niños se vuelvan personas completas, querido hermano, y saludables, debemos como padres ayudarles a edificar cimientos fuertes para prepararlos para el resto de su vida. La mejor manera es empezar desde la niñez y reforzarlos conforme el niño va creciendo. ¿Cuál va a ser su inversión para su hijo? Sabe que no hay mejor inversión en criar a sus niños, en criar a sus jóvenes, en criar a sus adolescentes para lograr una ganancia eterna. La experiencia, hermano, me ha enseñado que si usted vincula a los niños en el presente, enseñándoles principios y cimientos bíblicos, entonces verá florecer el fruto de su esfuerzo durante las décadas que han de venir. Mientras más diligentes seamos en tal esfuerzo, más abundante será nuestra cosecha. Por lo contrario, entre más negligentes, óigame bien, entre más diligentes sean nuestros esfuerzos para criar hijos espirituales, menos saludable entonces será la iglesia y la sociedad del futuro. Como padres, hermano, como padres, tengo que decirle, hemos errado el blanco.
¿Qué me dice de esto? ¿Qué me dice de la manera en que estamos llevando nuestra vida de nuestros pequeños? Cuando yo le hice la encuesta a ellos son muy abiertos para hablar y hablan de todo. Algunos hablan hasta por los codos. Y no puse las cosas que ellos dijeron, porque sería muy vergonzoso. Pero esto me da a mí la responsabilidad de haber hecho esto, de haber hecho esto para padres y decirles de que como padre estamos fallando grandemente, grandemente. ¿Qué va a hacer usted entonces con lo que hoy día yo le estoy diciendo? ¿Qué va a hacer usted entonces con esta encuesta? ¿Qué va a hacer cuando el 100% de los niños dice que quieren reuniones familiares, pero solamente una pequeña porción de familias los tienen una vez al mes? ¿Qué me dice que lo que van a hacer con sus hijos? Sus hijos, hermano, los necesitan. Sus hijos están gritando por la necesidad de sus padres. No se los dicen, los miran. Pero ¿sabe lo que pasa? Los padres están tan ocupados en el día de hoy. Están tan ocupados que le enseñamos de todo. Uno de mis errores, hermano, yo me acuerdo que mi hijo tenía un problema de que no se podía explicar. Tenía algo que se llama percepción auditiva. Y que percibía, oía todo, pero percibía algunas cosas. Entonces yo me empecé a preocupar de él. Y estudiamos para que no quedara atrasado en las materias de la escuela todos los días. De lunes a sábado estudiamos. Y estaba ahí, dale que dale, dale que dale, dale que dale. Claro, aprendió muy bien las matemáticas, aprendió muy bien la física. Pero hace un tiempo atrás, cuando estábamos hablando en la mesa, tuvo que pedirle perdón. Porque me preocupé de sus quehaceres, claro. Pero me despreocupé de su espíritu. Y él me dijo que él muchas veces se había sentido solo. Y uno se pregunta, ¿cómo se puede sentir solo si pasamos todos los tiempos juntos? Es porque las necesidades que ellos tienen no son nuestras necesidades. Lo que nosotros pensamos que ellos necesitan no son justamente lo que necesitan. Y es porque tenemos poco contacto con nuestros hijos. Les podemos dar de todo. Les podemos enseñar de todo. Le podemos dar cielo, tierra y mar, hermano. Pero aún así ellos sienten la necesidad de estar con sus padres. Ellos quieren esas reuniones familiares. Ellos quieren estar con ustedes. Nosotros, en la escuela dominical, solamente podemos ayudarles a ustedes. Pero aún así, estamos luchando con los papás para que lo traigan de vez en cuando a la escuela dominical. Hacemos lo que sea para que ustedes vengan y aún así ha sido difícil. Hacemos retiros espirituales y tratamos de que los padres no paguen tanto para que puedan participar. Y no lo hacemos por usted, papá. Lo hacemos por sus hijos. Por ellos. Porque de una manera u otra tratamos de suplirle esa gran necesidad que hoy día están sufriendo. Pero aún así nos estamos equivocando. Porque la iglesia y nosotros no podemos tomarle el rol que el padre tiene que tomar.
No podemos tomar ese error, que ustedes, es la responsabilidad de ustedes. Tenga cuidado, hermano. Usted puede tener muchos años en la iglesia, incluso puede ser pastor, pero usted sigue siendo padre. Y su hijo y su hija tienen grandes necesidades de ustedes. Sepa quiénes son, qué es lo que necesitan, dónde están. Hay tantas cosas, querido hermano. Solamente con esta pequeña encuesta que les he mostrado, veo una necesidad tan grande. Imagínense, el 46% de sus hijos tienen actividades fuera de la iglesia, pero solamente el 8% de los padres están preocupados de esa actividad. El resto no les interesa. Los mandan solamente para que hagan algo. Los mandan solamente para que molesten menos. Los mandan solamente, sencillamente, porque así están menos en la casa y nos molestan menos a nosotros. Hermano, gran error. Gran error. En eso, hermano, yo por lo menos puedo decir que no me equivoqué. Porque yo en las actividades de mi hijo estaba siempre, hermano. Y hasta ahora todavía lo estoy. Porque en esa actividad, ¿sabe lo que sale? Salen las conversaciones. En esa actividad, ¿sabe lo que sale? Sabe cómo ellos se sienten. Si se sienten bien, si se sienten mal. Porque no están en la casa, están en otras partes. Yo me los llevaba a otras partes o los llevaba a comerse algo, a conversar con ellos. A decirle, hijo, bueno, ¿cómo está? ¿Cómo está esto? Y en esa conversación salen cosas que de repente hasta nosotros como padres, nos llegan a asustar. Pero es ahí cuando los podemos ayudar. Hermano querido, que solamente 4 familias de 30 familias tengan reuniones familiares es preocupante. ¿Qué quiere decir eso? Que su hijo solamente se está alimentando espiritualmente de las migajas que les queda un día domingo aquí en la iglesia. Porque la verdadera crianza no es en la iglesia, es en el hogar. Es ahí donde usted tiene que preocuparse por los suyos. Es ahí donde usted tiene que estar con los suyos. Yo espero que le haya quedado claro esta charla.